Hola, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en Código Trading. Soy Dave y en esta ocasión voy a explicaros qué es el índice SP500, cómo se trabaja con él y vamos a probar también una estrategia muy simple que funciona muy bien en ese índice bursátil, en la temporalidad exactamente de M15. Así que bienvenidos a todos. Saludos a Roger, Wagner, Valles, Presbítero, John, José, Carlos y todos los que os vais sumando a este directo. Bienvenidos a todos. Bien, primero de todo, ¿qué es el SP500? El SP500 es un índice bursátil. Un índice bursátil no es otra cosa que una agrupación, en este caso, de diferentes empresas. Se llama exactamente Standard & Poor's 500 Index, el SP500 de forma ya más sin simplificar, y es conocido de forma simplificada como SP500. Es uno de los índices más importantes de Estados Unidos y se le considera el índice más representativo de la situación real del mercado. Es súper cotizado y tiene una volatilidad muy grande porque se utiliza muchísimo para hacer trading. Entonces se basa en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas de Estados Unidos que poseen acciones que cotizan, pues en este caso en la bolsa NYSE o en el Nasdaq. Este índice capta aproximadamente el 80% de toda la capitalización de la bolsa en Estados Unidos. Vamos a verlo ya. Aquí lo podemos ver. Aquí tenéis pues un gráfico en la temporalidad de 15 minutos en el SP500. En este caso estamos en el Forex Tester 4. Es un simulador. Hoy el mercado está cerrado, es sábado, y lo que vamos a hacer pues es una simulación en el SP500 en M15 en el Forex Tester 4. Ya sabéis que el Forex Tester 4 lo podéis conseguir en la web de Código Trading, en el link que os paso ahora mismo en el chat, pues lo podéis conseguir. Saludos a DJ Max, Cristian, Javier, que se van escribiendo también y dando saludos por el chat. Y bien, este simulador lo podéis encontrar a un precio por debajo del oficial aquí. Para mí es el simulador más completo que he encontrado, llevo muchos años trabajando con él y es una muy buena inversión. Entonces, con un solo pago lo tienes para toda la vida en la versión básica. Y bien, pues sirve para trabajar infinidad de mercados, tanto divisas y forex como futuros, índices, commodities, CFDs y muchísimo más, criptomonedas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para finalizar lo que es la explicación más teórica y a ponernos a trabajar aquí en el simulador, voy a dar un pequeño apunte histórico. Para mí siempre es muy interesante la historia, es una cosa que me gusta mucho. Y bien, el origen del SP500 se remonta a 1923, cuando la empresa Standard & Poor's introdujo un índice que cubría pues en ese momento 233 compañías en aquel entonces. El índice, tal como se conoce hoy en día, pues fue formulado un poco más adelante, en el año 1957, al extenderse para incluir las 500 compañías más grandes de todo Estados Unidos. Entonces, este índice bursátil se compone de 500 empresas, las más grandes de Estados Unidos, y se pondera de acuerdo a la capitalización del mercado de cada una de las empresas. Y por tanto este índice expresa mejor la situación real del mercado accionariado y los bonos, por lo que es más sensible que el propio Dow Jones o el Nasdaq 100, que son dos de los índices también muy importantes de Estados Unidos. Entonces es un reflejo mejor que estos propios índices como son el Dow Jones y el Nasdaq. Realmente es súper interesante el SP500 y ha ganado la encuesta, porque yo pues en la encuesta que veíais al principio de todo del vídeo, que veíais pues por aquí arriba, en esa encuesta
he dado varias opciones. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ha quedado en primera posición romper el SP500 en M15, me falta el Epic Pen. Entonces, en segunda posición, muy reñido todo, ha quedado lo que es una clase de velas japonesas, ha quedado segundo, mucho interés también. En tercera posición, romper el euro-dólar en H4, el euro-dólar es la divisa de Forex más importante que hay, más cotizada y valorizada y que más se utiliza. Finalmente había una cosa nueva que también veía interesante, pero ha quedado muy reñido, ha quedado último pero muy cerquita, que es el fútbol como inversión, los clubes de fútbol que cotizan en la bolsa, que es una sugerencia de uno de vosotros que me dijo que podría hablar de esto. Entonces, espero que esté en el directo y vea que he puesto su propuesta, así que cualquier propuesta podéis comentar debajo del vídeo o si estáis en directo en el chat del vídeo y yo las tengo en cuenta para futuras encuestas y futuros vídeos en ese caso. Muy bien, vamos a ver primero una situación general. La cosa está alcista, o sea, a nivel macro nos encontramos a partir de aquí una tendencia muy clara, alcista. Por lo tanto, estamos en un punto muy alcista, tanto macro como micro, porque si vemos lo más inmediato también es alcista. Lo único que tenemos que empezar a tener en cuenta es este posible rango. Entonces, como está empezando a hacer un posible rango, tenemos que tener controlada la situación, ya que ese posible rango que se está empezando a formar, pues nos está diciendo que a lo mejor se lateraliza el precio, pero de momento es muy precipitado. Así que vamos a empezar. Aquí hubo un gap, igual que pasó aquí. Esto es habitual. O sea, si estáis acostumbrados al Forex, el SP500 es un índice que abre por la mañana y cierra por la tarde, la mañana de Estados Unidos y la tarde de Estados Unidos. Y después pues hace normalmente un gap. Habrá unos días que el gap será más grande, otros días más pequeño, pero como es un mercado que abre y cierra, a diferencia de las divisas que funcionan 24 horas, que es a lo que más acostumbrados debéis estar de verme, pues en este caso, como es un índice de acciones y las acciones abren y cierran, pues también. Entonces vamos a hacer un día justo de cotización ahora, porque si os fijáis, un día tiene en M15 esta duración. Si bajáramos más, en M5 pues tendría más velas un día, o si subiéramos a H1 tendría menos velas. Vale, vamos a ir avanzando a ver lo que nos encontramos. La cosa sigue muy alcista, esta lateralización o rango empieza ya a romperse, ya en ningún caso lo veo como un rango, simplemente rangueo aquí, pero ya se disparó y no empezamos a operarlo como rango, porque todavía no se había confirmado. Entonces la cosa está alcista. A ver, que el chat está bastante activo. Un análisis de algunas plataformas amateurs profesionales de trading. Bueno, plataforma de trading, el Forex Tester es plataforma de trading de simulación. Después ya están las plataformas de trading de demo con el mercado en tiempo real, que son las mismas normalmente que también en real. Entonces, si me habéis visto, acostumbro a utilizar el MetaTrader 4. No sé si iba por aquí el tema, pero también me debería leer toda la conversación para ver si es algún debate que se ha generado o qué. Vale. Entonces, si dejáis las propuestas, yo cuando ya no esté en directo haré un repaso y me leeré todo el chat como hago siempre. Vale, esto está alcista y ahora estamos esperando a que dé un retroceso, como aquí. Si os fijáis, ha dado un retroceso y tendríamos aquí un nivel, pero como lo que operamos son trampas, lo que pedimos es que haga una trampa. Trampa es que haga una confusión, o sea que la gente se piense que está dando un bajo más bajo que este y a continuación se dispare para arriba. Como aquí no ha llegado, pues no podemos
operarlo. Ahora sí, pero ya este nivel queda descartado, pero tenemos este de aquí, es un cambio de color. Entonces, vamos a poner esta trampa, que tiene dos movimientos aquí y después también baja en dos, por lo tanto tiene fuerza en ambos lados, aunque este lado es más fuerte. Si vais muy perdidos con la estrategia, ya sabéis, esta estrategia en un directo es muy difícil de enseñaros todos los detalles que tiene, requeriría de un directo de muchas horas, incluso días, pero al que le interese, pues en la academia hay un curso gratuito. Si vais a Academia de Trading, que os dejo el link en el directo, entonces si vais a la academia tenéis el curso gratuito donde se explica. Si veréis que dentro del curso gratuito hay por dónde empezar, que es una guía. Esto es contenido totalmente gratuito, un curso de iniciación muy completo. Para el que realmente no sabe nada de trading es muy interesante que empiece por ahí, porque se le va a hacer lo que son los cimientos, y también un curso avanzado con más de 150 vídeos que está organizado por temas, ya es para ampliación. Entonces, si alguien va muy perdido, en la academia tenéis el curso gratuito. Y os recuerdo que siguen activas las becas para LATAM, para Latinoamérica. Entonces las podéis pedir aquí. Y los que queráis clases con mentoría, ya sabéis pues que están las formaciones con mentorías en vivo, que es Código Pro, Código Élite y Código VIP. ¿Qué se diferencian? Pues Código Pro tiene la mentoría únicamente, el Élite, aparte de la mentoría grupal que tiene el Pro, también tiene ya tutoría, que hay un seguimiento más personalizado, y el VIP ya tiene incluso mentorías privadas, o sea, tiene el VIP 6 meses de mentorías grupales y 6 de privadas. Javier Osma, te damos la bienvenida, hazte miembro del canal, bienvenido Javier. Bien, aprovecho pues, ya que te has hecho miembro del canal, ya sabéis que en el canal pues hay un vídeo todos los miércoles a las 18, y los sábados, como hoy, un directo a las 18. Pero ahora, aparte, os podéis unir al canal. A ver, paro este vídeo. El precio dependerá del país, pero es un pago muy pequeñito, es menos que lo que sería una suscripción a Netflix. ¿Y qué incluye? Pues las insignias, los emojis, y lo que es más interesante es que hay un vídeo exclusivo todas las semanas. O sea, que ya son vídeos de larga duración más enfocados a formación. Y también lo que es un canal de Telegram con análisis en diario todos los días al cierre de Nueva York, y descuentos en la Academia de Merchandising del 10%. Estos descuentos son acumulativos a otras promociones que pueda haber en ciertos momentos. Entonces, gracias Javier Osma pues para hacerte miembro durante este directo, bienvenido. Vale, pues vamos ya a tomar esta primera operación, es una compra al 2%, y esto es donde se ejecutan las órdenes en el Forex Tester también. Si hacéis la formación y la guía, ahí veréis que hay un vídeo donde se explica cómo utilizar esta plataforma. Si tuviera que explicar todos los detalles de la estrategia, todos los detalles de cómo va la plataforma y cómo va el Excel, serían directos imposibles. Entonces, es una pincelada general y después ya, a ver, en este caso yo me iría en esta zona de aquí, que hace este 1-2, porque es una trampa bastante grande. Y el stop loss podríamos tenerlo aquí, donde empieza el gap. Ya sabéis que busco sitios, niveles técnicos, ¿veis? Aquí coincide con todo esto y el gap. Y aquí voy a este primer giro, ¿no? Para no pedirle toda la trampa, pero bueno, que le estamos pidiendo un trocito bastante grande. ¿Cuál sería el nivel de gestión? Pues este de aquí, como ya sabéis. Así que si me cierra una vela por debajo de aquí, moveré a empate y intentaremos que la pérdida, si se pusiera en zona negativa, la salváramos en un empate. En caso de que no se salve, hay otras dos opciones. Si ya me supera la mitad, cierro con pérdida, pero una pérdida parcial, no un stop completo. Y hay una tercera opción que sucede muy poco, pero puede suceder, que es que haya un stop, que es que de repente una vela ya hace saltar el stop sin dejarnos gestionar nada.
Así que vamos a ver, mira, ha sido una trampa muy fácil y rápida, como podéis ver, ha sido... Estamos con 1000, ¿eh? Entonces, como podéis ver, hemos ganado 10. ¿Por qué? Porque el stop son el 2% y por tanto, como los TPs están la mitad de cerca del stop, los TPs son de un 1%. En realidad, no es como si estuviéramos asumiendo el 2, porque el 2% de pérdida no sucede prácticamente nunca. Hay 1, 2 en todo el año de stops completos. Normalmente o se salva en break-even o se cierra con pérdida parcial y no acaba saliendo un ratio estadísticamente a grandes números del 2, de 2R, sino mucho mejor. Vale. Este tipo de sección, que es un tipo de trampa muy concreto que está haciendo ahora, es una de las pocas excepciones que tiene fuerza en los dos lados, y aunque aquí haya una pausa, si os fijáis, baja en 3 y sube en 4, bueno, no, baja en 4 y sube en 4, y es, al final son formas así, son este tipo de trampas así. Entonces, en este tipo de trampas así, es una de las pocas excepciones donde uno se puede poner a contratendencia, tal como lo entendéis, a contratendencia. Pero de momento no hay gatillo de entrada. ¿Por qué? Porque esto no es un martillo, lo podemos medir con el Fibonacci, podéis ver que no tiene el cuerpo en el tercio inferior, debería tener todo la abertura y cierre abajo. No es el caso. Comentan el hecho de que con el SP500 el lotaje mínimo es de 0,10, pero eso no es mucho dinero. Entonces, ahora mismo en lo que es el índice SP500 se puede operar un lote que es 0, o sería 1, o en lo que comenta Javier 0,1, y si operáis mediante futuros, ahora también están los microfuturos que permiten, lo mismo que las divisas, operar con 0,01. Así que si miráis la fórmula, si encontráis un broker que os permita trabajarlo así, lo podéis hacer. Vale, acaba de cambiar de color, así que me veréis hacer una cosa que muy pocas veces me veréis hacer, que es meterme en contradirección. Entonces vemos que justo pilla el 5, entre el 5 y el 50, y es lo que os he dicho, es una trampa muy simétrica, y en este caso, como también es un poquito grande, tampoco le voy a pedir toda la trampa, le voy a pedir un recorrido de dicha trampa. Así que elimino el nivel, está aquí, y hay mercado, una venta, y a ver, voy a piñar para tener un poco, no, a piñar por aquí, porque tendremos que acabar haciendo el doble matemático. Esto está a 2.28, me queda un poco justo. Tendríamos que ir abajo del todo de dicha trampa. Entonces vamos a hacerlo así, que bajo del todo son 4,49, pues a 900, vale, pues lo hacemos así, es una venta a 4,50 y 900, si os fijáis sale a la derecha de donde pone stop loss los pips. Y vendemos. Ok. Pongo el nivel de gestión, ya será la segunda entrada. Y vamos a ver cómo avanza. Vale. Por aquí nos ha hecho 1, 2. Eso significa que como mínimo podemos ir a extremo. Porque ha hecho un 1, 2. Lo único que como el precio está muy cerca, de momento no movemos a empate, solo a extremo. Ahora que ha hecho el 3, yo al menos ya me cubro en este otro punto. Si os fijáis, este alto, después se crea estructuralmente otro alto,
y después otro alto, quedando estos bajos cada vez más bajos. Entonces yo ya me cubro en el penúltimo en este caso porque está haciéndolo muy lento. Esto es una trampa alcista. Entonces, ¿qué sucede? Que ante esta trampa alcista que cumple todo, como ya estamos dentro del mercado y esta sí que es a favor de tendencia, pues como ya estoy dentro no la voy a tomar, pero al menos ya muevo el stop a empate más 3 pips para cubrir spread y comisiones. Bueno, la trampa esa alcista no ha funcionado. Vamos a ver porque ahora mismo tenemos una trampa alcista y esta ya es mucho más grande, clara y está en la zona extrema. Podríamos empezar a ver un poco un trabajo de rango otra vez. Si os fijáis, aquí hay varios puntos de giro, este hace un poco trampa, y por aquí lo mismo, si juntamos esto, pues por aquí hay otra zona de trampa. Esto estaría en medio, por eso tampoco hemos dado mucha importancia a esta trampa intermedia. También podríamos ver otra aquí que seguramente está quemada, pero en zona intermedia. Como ya estamos en un rango, lo que vamos a hacer es pues entrar al alza. Pero estamos dentro. Entonces, ¿qué sucede? Pues nada, nos vamos, cerramos la posición con 6.24 de beneficio, quedando a 10.16, o sea 1016. Y ahora entramos alcistas. Lo que hago es tener un poco trazado este rango para que lo veáis y vamos a entrar ahora alcistas. Entonces vamos a poner una entrada a mercado. Estoy leyendo ahora el chat. Dice que eso está en contra de JMax, aunque no hace un nuevo máximo. La trampa actual en contra, o sea, la trampa actual, si apiñamos y vemos la situación, es una trampa alcista. Estamos al alza. Entonces, como es alcista, nos interesa más entrar al alza. Lo único que como ya hemos visto este rango, en esta zona vendemos y en esta zona compramos. Esta trampa tan simétrica y con forma tan así de pico, o podría ser así si fuera en la otra dirección, ha sido un poco un anticipo del rango y nos hemos puesto antes, pero ahora ya hay un rango que está claro. Entonces vamos a entrar. El take profit en este caso, pues por aquí sería muy cerca, por aquí sería la zona óptima y a pedirle toda la trampa sería un poquito grande. Entonces voy a poner en esta zona de aquí, que es bastante agradable, y eso me permite tener un stop por esta zona de aquí abajo. Muy bien. Entonces ya sabéis que el stop aproximadamente está el doble de lejos. Así que vamos a operar. Os recuerdo, estamos en el Forex Tester 4, es un simulador, no estamos con el mercado en directo, no estoy demostrando a nadie si soy buen trader o no. Para eso ya tenéis las cuentas con mis resultados auditados en la web y también cuentas de alumnos. Si alguien duda también de esas cuentas, puede escribir un mail a info@codigotrading.com y podemos, pues, puede hablar conmigo, le puedo pasar el extracto de cuentas, le puedo pasar, o sea, de MetaTrader, le puedo pasar contraseña de solo lectura, que me comente y lo vemos, pero ahí están las cuentas. En esta aula en directo simplemente estamos haciendo formación, está el mercado parado y por lo tanto simplemente es de carácter formativo. Entonces es una clase donde os enseño cómo trabajar en el SP500 en M15 la estrategia de trampas, ¿de acuerdo? Entonces, por si alguien va despistado y no sabe dónde está. Si vais muy perdidos, ya sabéis que en la academia de Código Trading ahí podéis pues aprender más despacio y de forma totalmente gratuita lo que es
la estrategia, lo que es el mercado, cómo se opera, cómo funciona el Forex Tester, todo eso está gratis en la academia. Lo único que vale dinero son pues las mentorías, porque lógicamente si es una mentoría en vivo, pues eso tiene un valor y tiene un precio. Aún así, para Latinoamérica, pues tenéis la opción de pedir una beca, donde se os subvenciona gran parte, hasta el 50% de la formación si se os otorga la beca. Vamos a entrar en esta trampa alcista. Pongo este nivel justo en donde sería la gestión. Si hay un cierre por aquí abajo es cuando me voy. Vale, he hecho 1, 2, ya sabéis, 1, 2. Por lo tanto, ya me protejo extremo. Ya pongo aquí en el extremo. Todavía empate es un poco temprano, porque solo es un 1, 2. Así que voy a aguantar, mira. Y ahí ya dio el 3 y nos dio otro take profit a 10.029. 10.029. Bueno, estamos leyendo bastante bien el precio y nos está dando pues buenos resultados. Ya sabéis que ha habido directos donde hemos sufrido más, directos donde no tanto, porque según en qué momento, pues es más fácil o menos. A ver, veníamos aquí de una tendencia donde en tendencias así que duran tanto era bastante fácil. Justamente ahora no está tan tendencial, es un momento donde se tienen que saber leer los rangos, porque en tendencia ya sabéis que es muy fácil, cuando está en zona de rango, pues se tiene que saber leer un poquito más cómo está la situación. Bueno, el rango queda confirmado, estamos dentro de este rango. Un rango, como ya sabéis, no es otra cosa que una estructura horizontal. Ahora, pues seguiría así, lo único que eso es una previsión, después a lo mejor ya rompe para abajo o ya rompe para arriba. ¿Y qué sucede si rompe de forma clara? Que bueno, empieza una tendencia alcista y solo iríamos al alza, o si rompe para abajo empieza una tendencia bajista y solo iríamos para abajo. Esto parece muy fácil cuando se explica, y yo sé que cuando os quedáis solos ante el mercado con el simulador, las cosas no son tan fáciles. Geosemar dice, ¿cuándo vas a hacer un vídeo de los fondos de inversión? Pues esa es una propuesta, como os he dicho al principio, me podéis proponer vídeos para hacer, y entonces una opción es que haga el vídeo directamente un martes, otra opción es que lo ponga en la encuesta de los viernes y ver si realmente tiene interés y sale ganador, y en el sábado entonces hacer el vídeo en directo. Así que yo todas las sugerencias las voy apuntando. Ya sabéis que una de las opciones de la encuesta era el tema de las acciones en clubes de fútbol grandes, de europeos, de la Champions. Y esa era una propuesta que había hecho un compañero vuestro, justo en la descripción del último directo, o en la encuesta, justo respondiendo a la encuesta, y hoy ha estado eso ahí apuntado. Saludos a Cajal, que está saludando. Y vamos a continuar. A ver, esto ahora todavía está un poco bajo, y si os fijáis, este cambio de color no tiene fuerza, porque todo esto, si nos tomamos niveles de por aquí, que sería la zona, pues sube, baja, por aquí hace una pausa, otra pausa, cae, aquí mueve con pausitas en varios movimientos. Empezaríamos a estar en una zona agradable, pero no hay fuerza. Entonces, como no hay fuerza, voy a seguir. Vale, aquí tampoco hay fuerza. Ahora la zona es todavía más agradable, porque esto lo podríamos actualizar aquí arriba. Y estamos pues en esta zona, pero por un lado esta trampa grande no tiene fuerza, a ver que la pinto, esta trampa no tiene fuerza. Por otro, esta pequeña estoy bastante seguro que ya supera el 50. ¿Cómo podemos confirmarlo? Con el FIBO. Si queréis tener el FIBO exactamente como yo, con estos parámetros ya sabéis que en la Academia de Código Trading, aquí en curso gratuito, si os vais por dónde empezar a la guía,
Pues precisamente después del curso de iniciación de 30 vídeos, después de los vídeos donde se explica la estrategia que estoy haciendo, viene la simulación, el simulador, y aquí hay un vídeo de cómo funciona el Forex Tester 4, que es el programa de simulación que estoy utilizando. Y ya sabéis que después para adquirirlo, porque podéis tener la versión demo, desde aquí, desde la web, en recursos, en Forex Tester 4, podéis tener la versión demo, pero solo hay un mes de data, y si ya lo queréis adquirir a través de este link de la web, está por debajo del precio oficial porque tenemos un acuerdo con la empresa Forex Tester 4 y lo dan rebajado a todos los suscriptores, seguidores, alumnos, a todo el mundo que pague a través de la web de Código Trading. Vale, entonces aquí hemos superado, ya os he dicho que el Fibonacci, si lo queréis configurar igual, como lo podéis hacer. Vamos a avanzar y aquí sí, os fijáis, ha hecho una trampita como la de antes, pero esta ya ha perdido fuelle, ¿no? Ya ha perdido la fuerza con la que estaba subiendo. Y si tomamos medidas, vemos que queda entre el 5 y el 50, que es los niveles verdes, y no llega al 33, por lo tanto es una trampa totalmente operable bajista. Vamos a vender. Me dice que tengo que poner lógicamente los niveles, me despisté. Vamos a ver, porque necesitaré espacio. Vale, aquí tenemos la trampa, que es muy pequeña, y lógicamente si me voy a extremo serán 100 pips y tendré a 200 lo que es el stop, y es muy cerca. Entonces, como sería un stop muy cercano, seguramente podemos ir a este pivot de aquí, que son 250, quedándonos a 500 el stop. Eso ya es más agradable. Aunque la trampa es pequeña, nos estamos yendo un poco más lejos, pero tiene su lógica estructural, porque estamos dentro de este rango, y pues pedirle incluso hasta por aquí tiene su lógica técnicamente. No le pedimos tanto, porque ya sabéis que buscamos objetivos de beneficios pequeños, con mucho, que vayan rápido a take profit. Entonces vamos a vender, pongo en este pivot menor el take profit y a 500 el stop y una venta. Entonces actualizo este nivel para tener el nivel de gestión y vamos a avanzar a ver qué es lo que sucede. Vale, de momento la trampa ya se ha cubierto totalmente, eso me hace gestionar a extremo. ¿Por qué? Pues porque ya la trampa ya me habría hecho TP si estuviéramos con el TP en la propia trampa, porque al final no es otra cosa que este triángulo la trampa, y vamos a este extremo, pero como le hemos pedido un poco más, ya nos vamos cubriendo y le hemos cubierto hasta aquí, que con eso ya la pérdida en lugar del 2% pues sería del 0,4%, una cosa así. Mira, pues hemos tenido TP, no hemos tenido tiempo de mover a empate porque se ha disparado muy rápido, y esta estructura está funcionando súper bien, este rango. Está muy bien porque pocas veces en el directo ha coincidido pues un rango, y es interesante porque yo sé que en el rango pues lo pasáis peor, que en las aulas virtuales cuando os toca operar y se acaba la tendencia y empieza un rango, os cuesta mucho más entender la situación. Entonces, bueno, esto está, que ya nos ha dado un TP, y ahora, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa que vaya a esta zona de aquí para comprar, o que vuelva a regresar a esta zona de aquí para vender. En la zona del medio, espérate, aquí tengo el lápiz, en la zona central, todo esto de aquí, no nos interesa entrar. Así es como se operan los rangos en esta estrategia y como los opero yo, No es que sean cosas universales para todo el mundo exactamente iguales. Voy a ver un poquito el chat. Claudio dice, ¿quién es ese niño del vídeo 1? Pues hace un par de años del vídeo 1, lo único que con la barba más cortita y un par de años menos. Pues sí, bueno, está diciendo que he envejecido rápido, Claudio. Pero bueno, me lo tomo bien, Contratendencia. Sí, a ver, los rangos
Javier, no dejan de ser contratendencia. ¿Por qué? Porque esto es una tendencia, ¿no? ¿Qué es un rango? Pues cuando me hace 4, cuando hay un momento de pausa y me hace 1, 2, 3, 4, una estructura de 4, a partir de aquí ya no pienso en la tendencia que venía, sino que aquí entro al alza, aquí arriba a la baja, bueno, lo que os he dicho, en esta zona al alza, en esta zona a la baja, y en el medio no opero. Vamos a ver esto que os he dibujado en el caso práctico en el que estamos, que se ve muy bien así, con este zoom, se ve muy claro. Esto venía tendencial y de repente se pone a ranguear. Entonces podemos tener en consideración aquí como 1, porque hay una pausita, 2, 3, y el primer punto que hemos operado a contratendencia ha sido así, era un poco anticipando el rango, pero es que era una trampa de las que más me gustan, que hay muy pocas tan simétricas, y hemos entrado en el 4, después en el 5 se confirma el rango, y en el 6 pues sigue ya confirmado, pero hasta que no hay el 5 no se confirma. Más que el 5 es cuando el 4 ya queda dibujado, que es como que el precio ya ha caído por aquí, quedando claro este cambio en el 4. ¿Qué sucede en este punto? Que pueden pasar dos cosas, que esto se prolongue y vamos operando como es, y si puede durar muchísimo, a veces hay rangos que duran muchísimo. ¿Y cómo operamos? Pues vendiendo aquí, comprando aquí. O que el precio se dispare para arriba o para abajo. En ese caso, se dispara para arriba, consideramos que sigue la tendencia que venía y es alcista. Se dispara para abajo, cambio de tendencia. Es habitual que antes de cambiar la tendencia se genere un rango así y después cuando cae ya solo operaríamos a la baja, igual que aquí solo al alza si rompe para arriba. Pero de momento estamos dentro de un rango. ¿De acuerdo? Vale, vamos a hacer alguna operación más. Estamos en zona de nadie, que por aquí podría haber una trampa alcista, pero ya os he dicho que esta zona de aquí no se opera, nos gustan los extremos del rango, y si os fijáis, esta trampa en este pivot menor pues no ha ido muy bien. Uf, vaya salto, mamma mía. Pues mira, yo las trampas en extremo de rango las tomo, porque vienen a ser pues parecido a lo que os decía, si trazábamos aquí el rango inicial, hace esta trampa, pues cuando ya veo una tendencia alcista, cuando se me confirma que después de esto sigue, pero si no lo sigo operando como rango y me pienso que simplemente está engañando el mercado pues a los operadores, a los traders que estamos ahí. Es la fuerza en nuestra contra, esta parte es la que no me gusta mucho. Ha habido otro cambio de día, si os fijáis se ven mucho los cambios de día, y vamos a entrar a la baja, ya será de las últimas que hagamos. Entonces el take profit, la trampa entera es un poquito grande, podríamos buscar un punto anterior, como esta zona de aquí, que coincide todo esto, y vamos a ver los pips. Estos son 350, o sea 700, pondríamos el stop y vendemos. Vemos si el stop se ha puesto bien, vemos que sí, a 700, y actualizo aquí para... Ese no sería el nivel de rango, el nivel de rango sigue estando aquí, pero actualizo aquí porque es el punto donde nos tocaría gestionar. Mira, pues el 1-2, que ya moveríamos a empate o bajaríamos el stop, cuando sea general 2 también ha llegado a TP, por lo tanto tenemos otro take profit y el rango se confirma. ¿Cuándo se diría que el rango se ha roto? Si nos vuelve a romper aquí arriba ya, si nos hace un nuevo alto, es como que ya estaríamos en esto. Pero si ahora vuelve a bajar, pues seguimos en el rango. Ha sido muy interesante este directo por el tema rangos, porque en aulas de alumnos Pro, Elite y VIP hemos tocado bastante ya el tema del rango, pero en el canal, pues en directos y en clases
o sea, y en otros vídeos que no son en directo, no hemos estado tanto por eso. Roger dice, los gaps siempre se cierran. Mira, si le haces un backtest al gap, verás que mayormente se cierran, pero no siempre. Estadísticamente hay una probabilidad mayor de que se cierre de que no. Pero, ¿qué es lo que hace difícil operarlo? Pues tú imagínate que abre el mercado aquí y tú dices, vale, pongo aquí un take profit para que se cierre el gap. ¿Y dónde has puesto el stop? Claro, ahí está el tema. Si tú has puesto el stop aquí, que era este extremo, porque esta vela blanca no existía, justo se ha abierto el mercado aquí. Si tú al abrir el mercado vas a cubrir el gap y pones aquí un stop loss, pues te hubiera saltado el stop con un 1 a 1 más o menos, un recorrido de la misma distancia entre stop y TP. ¿Qué sucede? Que si tú le das el doble, pues en este caso se salva y sí que hubiera habido un TP. Si de la entrada de aquí pones el stop el doble de lejos. ¿Qué pasará? Que habrá veces que primero superará esto y te hará saltar el stop. Lo que quiero decir es que cuando en un backtest haciendo trading cuantitativo, que es la especialidad de la academia pues de código trading, es mi especialidad, en un backtest donde te da una probabilidad mayor cierto evento como puede ser que se cubra un gap, después lo difícil es encontrar una manera de sacarle provecho a eso, porque una cosa es que se cubra el gap y otra es cómo ganar dinero con ese cubrimiento del gap, ¿de acuerdo? Saludos a Juliet desde Colombia. Roger dice que perfecto, que ya le ha quedado claro el tema. Entonces, si queréis profundizar en el tema cuantitativo, ya sabéis que en Código Trading pues somos especialistas en el método cuantitativo y trabajamos pues mucho con el Forex Tester 4 para tener lo que es la parte de simulación y backtest y hacer grandes análisis estadísticos y matemáticos del pasado. Así que si a alguien le interesa profundizar más, ya lo sabe. También deciros que el que esté para ya hacer el salto y coger una formación, si realmente no le gusta mucho esto y se piensa que esto es dinero rápido, que aquí va a hacer dinero fácil, el trading no es para él, que no entre a hacer ninguna mentoría, ni la Pro, ni la Élite, ni la VIP. Si quieres dinero rápido y con poco esfuerzo, esto no es para ti, porque esto es parecido a una carrera de élite de un deportista, donde se requiere mucho esfuerzo, y si realmente no te apasiona y estás dispuesto a sacrificarte mucho al principio y a dedicarle mucho al trading, pues no es adecuado para ti. Por lo tanto, te recomendaría que buscaras otras opciones. El trading te tiene que gustar, te tiene que apasionar y tienes que ir en serio, porque se parece muchísimo a una rutina de deporte de élite. En la Academia de Código Trading damos gratuitamente todos los contenidos, lo que se puede asumir de forma autodidacta, porque somos conscientes que la parte más difícil de aprender es... A ver, que pongo un momento la Academia... esto es la guía, el curso gratuito. Bueno, la parte gratuita es la más fácil de aprender. Y me dirás, ¿y después qué importancia tiene el Pro, el Elite, el VIP, las becas para acceder al Pro, Elite y VIP? Pues que toda la parte de profundizar ya en las estadísticas y los backtests, hacer toda la psicología, coger toda la mentalidad de trader, eso es lo que requiere de más tiempo. Y si tú te piensas que el mundo del trading es ganar mucho con poco esfuerzo y que en un par de meses ya ganarás una fortuna y sin dedicarle mucho, esto no es para ti. Así que tener muy claro que esto no es dinero fácil, que esto no es para todos y que si quieres profundizar y acabar ganando un dinero con el trading, si solo es como un hobby, es muy difícil que lo logres. Y entonces esto no es para ti y las formaciones que ofrecemos no son en ese caso para ti. Bien, pues espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante el tema del SP500, es un índice muy interesante de Estados Unidos que os he explicado qué es,
y también un poco la historia que hay detrás, y después lo hemos estado operando para ver cómo se opera un índice bursátil como el SP500. Lo hemos operado en un simulador, pero ya sabéis que del simulador a la demo pues son softwares muy parecidos y viene a ser prácticamente lo mismo. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si os gustan mis contenidos, dadle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos. Y ahora os podéis hacer miembros del canal, ya lo sabéis. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.